Adelante. Pues vamos a dar inicio con la conferencia el día de hoy. Mi nombre es Eric Quintal y el día de hoy les presento y les doy la bienvenida al difícil camino del conocimiento de sí mismo. Como ya lo había comentado al principio, una conferencia que no necesita introducción. El camino del conocimiento de sí mismo es un viaje, es una aventura llena de obstáculos. Es muchas cosas. Y no podemos hablar de obstáculos sin hablar del término de la dificultad. Antes de hablar sobre qué es la dificultad según el diccionario, quizás ustedes ya empezaron a transitar este viaje, ya comenzaron a atravesar esta aventura y se han dado cuenta que el conocimiento o el viaje del autoconocimiento no es un lecho de rosas, ni tampoco es algo que se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso donde los aspirantes al conocimiento van a enfrentar múltiples pruebas. Es un proceso donde se enfrenta la adversidad, donde nuestras capacidades físicas, mentales, psicológicas, espirituales son llevadas al límite. Y todo se sustenta por encima del término de la dificultad, que según el diccionario es una situación, circunstancia o prueba muy difícil de superar o de resolver. Pero como esta es una sala gnóstica, yo me he tomado la libertad de redefinir el término de dificultad como la percepción subjetiva, y subrayé la palabra subjetiva, de que algo es difícil o imposible de realizar. Y ahora van a entender el por qué la palabra subjetivo es algo clave en esta nueva definición de lo difícil. Tomen el ejemplo de este servidor que hace una conferencia todas las semanas y la expone frente a más de una docena de personas, conocidos y desconocidos. Para mí es relativamente fácil preparar una conferencia y hablar en público. Otra persona puede decir algo completamente diferente. Hay personas que encuentran una gran dificultad en pararse a exponer sus ideas en público. Para mí es muy difícil bailar en público. No me siento muy seguro de mí mismo bailando en una fiesta. Ejemplo real. Pero tengo amigos que son excelentes bailarines y son súper desinhibidos en el buen sentido de la palabra cuando suena la música. Hay gente que de hecho se dedica a dar clases de baile. Hay gente que le tiene temor, en otro ejemplo, al agua. Son muy miedosos con respecto a las actividades acuáticas. No saben nadar. Adultos de 30, 40 o 50 años que nunca aprendieron a nadar. Y sin embargo hay atletas olímpicos que se dedican a nadar a nivel competitivo. Entonces, ¿será que la dificultad está en dar conferencias, en el nado o en el baile? Si esto fuera cierto, todos encontraríamos la misma dificultad para hacer todas esas cosas. ¿No es así? Pero cuando observamos la vida nos damos cuenta de que la realidad no es esa. Por lo que puedo concluir y afirmar que las dificultades están en nosotros y no en las cosas. ¿Y cómo está esto? Hay una conferencia que les quiero recomendar, que ya vimos en el curso de este año, que se llama Estados y Eventos, donde abordamos más profundamente lo que les quiero dar a entender en esta conferencia. Pero muy rápidamente les quiero explicar que las cosas son difíciles para nosotros en mayor o menor medida por lo que ustedes ya saben, los que ya hayan tomado una conferencia antes con nosotros. Tenemos un ego. El ego son nuestras percepciones limitadas, subjetivas, acomplejadas, temerosas de lo que es la vida. Como tenemos inseguridades, miedos, creencias de que no podemos hacer las cosas o de que son demasiado difíciles, las cosas se vuelven difíciles. Las cosas parecen a veces un suplicio, un gran sufrimiento, por el ego que tenemos que cargar todos los días. Qué difícil es la vida. Para algunas personas, como ya lo comenté,
Pararse a las 5 de la mañana para meditar, para ir a hacer ejercicio, para preparar el desayuno de sus hijos, para alimentar a las mascotas, es algo cotidiano, porque ya lo han practicado por muchos años y es un hábito que está totalmente integrado. Pero para otras personas que tienen un yo de la pereza muy arraigado a quedarse en la cama hasta el mediodía, levantarse a las 5 de la mañana es algo prácticamente imposible. Pero ¿es el hecho de levantarse temprano lo que implica la dificultad? ¿O es el ego de la persona el que hace que esa actividad sea especialmente complicada para ese ego? Según la teoría gnóstica de los yoes, que de hecho expliqué la conferencia pasada, el día martes, para los que se la perdieron pueden ir a revisarla para que entiendan de qué hablo cuando me refiero a los yoes. No es así. Los personajes son los que sufren y nosotros sufrimos a través de los personajes porque portamos a los personajes. Si el yo de la pereza dice que levantarse temprano es un suplicio, vamos a experimentar levantarnos temprano como un suplicio. Así también, si somos personas que tienen un yo demasiado iracundo, el tratar con gente en el trabajo va a ser un completo combate con esas personas. Porque así como hay gente que es muy paciente, hay gente que es muy impaciente, iracunda. Y entonces vemos el hecho de tratar con las personas como algo muy difícil. Y tendemos a culpar a las otras personas porque nos hacen enojar, nos hacen esperar, cuando en realidad son nuestros defectos psicológicos los que hacen que esas experiencias sean negativas, sean conflictivas. Hablar en público es un ejemplo que ya abordé en la conferencia del día de hoy. Es natural para algunas personas, pero ¿qué me dicen de las personas que llevan al yo de las inseguridades encima? Al yo que te sugiere que no vas a poder, a esos pensamientos que siempre te sugieren el qué van a pensar los demás. Y entonces uno se paraliza, uno ve escrito en un papel como algo imposible, como algo que da mucho miedo, pero viene de esa percepción subjetiva de la realidad interior de esa persona, no de la realidad universal, objetiva, que si uno vive, las cosas son lo que son. Para una persona que tiene demasiada gula, puede ser muy difícil llegar a mantener un régimen alimenticio que le ayude a bajar de peso. ¿Por qué? Porque a los 3-4 días de llevar una dieta se le antoja ir a abrir el refrigerador, sacar lo primero que encuentra, que es un engordativo, y comérselo completo, como un tarro de Nutella o, no sé, un pastel completo, un pollo completo. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene mucha gula. Pero una persona con más disciplina, que no tiene esos apetitos descarriados, perfectamente puede mantener una alimentación balanceada y tener un peso ideal. Esta es la demostración de cómo en la vida cotidiana las cosas fáciles y difíciles para algunas personas tienen todo que ver con sus egos personales, porque ya hablamos en otras conferencias que todos tenemos yoes que están más desarrollados en mayor o menor medida dependiendo de nuestro nivel del ser. Mi ego no es igual al suyo en algunos aspectos, porque mientras yo puedo ser, por ejemplo, más perezoso, otros pueden ser más glotones, o pueden ser más inseguros, o pueden ser más prepotentes, o pueden ser más iracundos, o más sumisos. Pero la dificultad viene de ahí. Es a lo que quiero llegar. Las dificultades en el campo espiritual se rigen bajo el mismo principio. Cuando llegas a un conocimiento como este que te invita constantemente a practicar, te vas a encontrar con las limitaciones de tu propio ego. Algunas personas en una actividad fundamental como la meditación encuentran mucha paz. Y otras personas tienen tal caos mental que al principio aprender a meditar es una odisea.
porque les cuesta mucho trabajo concentrarse, les cuesta mucho trabajo soltar el pensamiento para entrar en la meditación, para entrar en la profunda reflexión de las verdades de su alma. Para algunas personas es relativamente más sencillo el acto del perdón. Para otras personas que tienen demasiado rencor en el corazón, es imposible perdonar. Pero nuevamente esto viene de una perspectiva subjetiva propia de todos nosotros. También ya estudiamos el tema conciencia objetiva y subjetiva, me parece que hace 2 semanas, donde hablamos de cómo percibimos la realidad de 2 maneras, objetiva y subjetivamente. Pero la verdad es que las cosas son lo como son lo que son. Pero tendemos a ver la vida como somos nosotros. Y como nosotros somos difíciles por dentro, vemos las cosas difíciles por fuera. Recordemos el principio hermético de así como es adentro, es afuera, así como es arriba, es abajo. Muy bien. Dicho esto, les puedo asegurar que el camino espiritual, aunque ya dije que es una aventura, que es un viaje lleno de obstáculos, lleno de adversidades, en esta diapositiva me voy a autocorregir. Sí y no. Porque el camino espiritual no es fácil ni difícil, sino son los caminantes los que son fuertes o débiles, habilidosos o ineptos, experimentados o ingenuos. El camino es el camino para todos. Es el caminante el que determina el camino. Por ejemplo, si tú eres una persona que no está dispuesta a soltar el peso extra que implica cargar con el orgullo, con el rencor, con el odio, con las inseguridades, con los complejos, con los miedos, con los deseos, etc., el camino se te va a hacer extremadamente pesado. ¿Cómo no se te va a hacer pesado si cargas con 2 maletas enormes llenas de tus porquerías? Va a depender de ti si quieres soltarlas y entonces te vas a volver un caminante más ligero. Pero no era el camino el que estaba siendo demasiado pesado, eras tú el que estabas pesado. Si tú quieres aprender y te entregas a la enseñanza en cuerpo y alma, vas a dejar de ser ingenuo, te vas a ser experimentado. Pero no era el camino el que era un camino incomprensible, sino que tú no tenías los ojos o las capacidades para comprender la vida. Si quieres ser fuerte, tienes que aprender a enfrentar la adversidad, que vamos a hablar de eso a continuación. Porque no es que el camino fuese demasiado exigente para ti, sino que eres demasiado débil, no estás desarrollado. Pero como te hagas más fuerte espiritualmente, el camino se va a convertir en algo incluso disfrutable a tus ojos. Va a convertirse en algo que va a ser hasta ameno, que es la aspiración para todo verdadero estudiante gnóstico que quiere despertar su conciencia, que esto se vuelva algo bonito, que esto se vuelva algo satisfactorio. No diciendo que el hecho de llegar a una escuela gnóstica signifique tener satisfacciones, porque para llegar a la satisfacción primero hay que hacer un trabajo que implica muchas veces dolor, sacrificio, disciplina, renuncia a muchas cosas, como ya lo expliqué, que no necesitamos, pero que creemos que necesitamos. Y a continuación los voy a llevar a través de 7 pruebas que todo aspirante a la sabiduría debe enfrentar cuando llega a un conocimiento como este. 7 pruebas que tienen su razón de ser. 7 pruebas que son necesarias para el desarrollo de eso que necesitas para convertirte en un excelente caminante, para algún día ser un maestro. Y lo que les voy a contar no lo hago con el afán de asustarlos, de desanimarlos, de desmotivarlos, para nada. Lo hago
para que ustedes estén al tanto y bien informados de lo que van a tener que enfrentar si ustedes quieren transitar por el difícil camino, que ya les dije que es un título un poco relativo del trabajo interior. Entonces comencemos. La primera dificultad al momento de querer revolucionar el alma es encontrar la enseñanza correcta. Porque en el mercado espiritual hay un montón de enseñanzas pseudoesotéricas e incluso, pseudoesotérico involucra que es medio verdadero, o sea que tiene solo una parte de verdad, y también que es totalmente falso. Hay muchos conocimientos romanticistas que plantean el desarrollo interior como algo 100% satisfactorio, como algo fácil y sencillo, que solo involucra que hagas algún ritual, que te tomes alguna pócima, que vayas a abrazar un árbol al bosque, que experimentes con algunas sustancias que te pueden llevar a tener algún tipo de experiencia metafísica, pero que en realidad no te van a llevar a la transformación verdadera que tú, aspirante al conocimiento, aspirante a la liberación, estás buscando. Hay muy pocos conocimientos verdaderos que les entregan a los estudiantes las herramientas idóneas para poder desarrollar verdaderamente el alma, para desarrollar verdaderamente las virtudes. Y estas enseñanzas no le llegan a cualquiera. Hay muchos factores que intervienen en esto. Pero esta es la primera gran dificultad. Decía el Maestro Jesús, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Se refería a esto. Así que si has encontrado la enseñanza, pasamos a la segunda dificultad que vas a enfrentar, que es practicar la enseñanza. Esta prueba de practicar la enseñanza se da porque la mayoría de todos nosotros al principio no tenemos nada de disciplina. Y como lo hemos comentado en otras conferencias, el hecho de venir a escuchar todos los martes o todos los jueves a esta sala, todo lo que decimos y que te parezca interesante, no va a generar un cambio radical en ti. Porque hablar de la enseñanza es hablar, pero practicar la enseñanza es algo totalmente distinto. ¿De qué te sirve que vengas a la conferencia de la meditación, por ejemplo, donde hablamos que es algo fundamental, que es la verdadera medicina para todos los males que uno tiene, que con esto se puede liberar uno de miedos, traumas, complejos, ¿ok? Que es la fórmula para llegar a los superpoderes innatos que tenemos todos si uno nunca medita? O si uno medita una vez, ¿será eso suficiente para lograr la transformación? No. Hay que practicar constantemente, todos los días, todo lo que uno aprenda en aquella escuela donde le den la enseñanza correcta. Eso es una prueba que hay que enfrentar, porque muchas veces no queremos dedicar tiempo a esto como dedicamos tiempo a ocios, a vicios, a actividades más amenas. Entonces la práctica de la enseñanza viene a ser algo complicado al principio, pero pues con la virtud de la disciplina y sobre todo con la comprensión de lo que obtenemos al dedicar tiempo al trabajo interior, esto se convierte, como ya les dije, en algo que llega a ser muy disfrutable. Uno puede llegar a disfrutar mucho de su meditación, mucho de su tiempo de oración, mucho del tiempo en la sala de conferencias, que es parte también de estudiar, mucho de dar conferencias, como es mi caso, que lo disfruto bastante. Desierto psicológico. Cuando uno ya practica y empieza a generar cambios en su vida, su vibración cambia, su forma de hablar cambia, sus gustos cambian, ya no es el mismo. Y esto provoca que la gente que está alrededor de ti note ese cambio y muchas veces incomode al respecto. Porque si tú, por ejemplo, ibas al bar con un grupo de amigos y ya no quieres ir porque ahora quieres quedarte en tu casa a meditar, o quieres salir a caminar al parque, o quieres hacer ejercicio, o quieres venir a la sala de conferencias en lugar de hacer ese tipo de cosas, tus amigos puede que no lo entiendan y puede que critiquen eso que tú haces, rechacen eso que tú haces, y entonces seas excluido del círculo social que frecuentas,
porque ese círculo social pues ya no vibra de acuerdo a tu sintonía. Y experimentas algo llamado el desierto psicológico, que es el aislamiento que uno puede llegar a pasar cuando empieza a cambiar sus hábitos, cuando ya no quiere hacer lo que los demás hacen. Muchas veces se da de manera física y a veces se da simplemente de manera psicológica, porque puede que estés en tu familia, por ejemplo, y todos empiecen a hablar de lo que todos hablan, de chismes, de pleitos, de conflictos, de la novela, y tú ya no quieres hablar de eso y te vas a sentir pues fastidiado, aislado, vas a sentir que ya no perteneces ahí. Para la gente que sea demasiado dependiente de otras personas, esta prueba va a ser especialmente dura. Para la gente que sepa estar sola, esta prueba va a ser más llevadera. Pero es algo que todos tenemos que experimentar para desarrollar ¿qué? La virtud de la autonomía. La virtud que nos lleva a ya no necesitar de un rebaño y de ser personas independientes, como ya lo comenté. Personas que pues, pueden ir solas a hacer sus cosas, que pueden pasar tiempo consigo mismas sin mayor problema, sin mayor sufrimiento. Cuarta prueba, incertidumbre económica. La incertidumbre económica se da porque muchas veces vamos a tener que dejar de lado proyectos que van a generar recursos financieros para poder practicar la enseñanza. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno está en una empresa y le ofrecen un puesto de trabajo donde va a ganar más dinero, pero donde va a estar prácticamente ocupado todo el día. Hay trabajos que involucran estar 12 horas trabajando, o sea, de principio a fin, y básicamente solo llegas a tu casa a dormir. Entonces, ¿cuándo vas a dedicar tiempo al trabajo interior? Si trabajas de lunes a domingo, vas a ir prácticamente todo el día. Pues sí vas a tener mucho dinero, pero el dinero no te va a generar esa libertad que tú buscas. Y es cuando tú tienes que poner en perspectiva el hecho de si ganar dinero es mejor que tener tiempo para dedicarte a crecer interiormente. En el centro de gravedad permanente ya platicamos de por qué el poner la mayor atención en el trabajo espiritual es la fórmula del éxito en realidad, y que todo lo demás es básicamente ir al extremo y generar consecuencias que a la larga terminan reventando aquello que tú crees que pueda llevarte a la felicidad. Pueden revisar ese tema también. Entonces la incertidumbre económica llega porque al ego le gusta ganar mucho dinero, y cuando el ego deja de ganar mucho dinero, se impacienta, se incomoda, le da miedo. La incertidumbre económica es algo que de alguna u otra manera los aspirantes al conocimiento experimentan. Porque para qué disfrutar de ese sueldo, de compartir lo que tenemos y sobre todo de dedicarnos a lo verdaderamente fundamental, que ya les expliqué qué es. Entonces no tengan miedo. Además, el Maestro Jesús también dijo que aquel que busca primero el reino de los cielos, que es el trabajo interior, todo lo demás le va a llegar por añadidura. Así que no tengan miedo de la incertidumbre económica. Superen esa prueba con fe y con austeridad. Quinta prueba, pérdida del reconocimiento social y la personalidad. Pues obviamente al renunciar a las frivolidades, al renunciar al conducir el coche de lujo, al renunciar a ser el número uno en la empresa, al renunciar a vestir de lujo, a portar oro como joyería, vamos a volvernos personas más sencillas, menos llamativas a los ojos de la gente que se basa en la personalidad, que son pues prácticamente la mayoría de los seres humanos de la Tierra. Todos somos muy visuales. Cuando vemos una persona vestida normal, que no tiene un trabajo fuera del ordinario, que conduce un coche promedio, que no tiene un coche, pues tiende a pasar por encima de nuestro radar. Las personas que llaman la atención, que se ven interesantes, que luego la gente quiere conocer, son aquellos que van a fiestas, que tienen un Instagram de modelos, que se ve que ganan un montón de dinero, que viajan a Europa, que conducen carros de lujo, etc. Pero la persona que enfoca sus recursos en el crecimiento interior pierde
la personalidad y con ello pierde también el reconocimiento de los demás. Porque como vivimos en el mundo de la apariencia, una vez que trascendemos esa necesidad constante de llamar la atención, pasamos desapercibidos para muchas personas. Esta prueba nos invita a desarrollar la virtud de la humildad. La humildad no es la pobreza, como algunos lo manejan. Por ejemplo, yo he escuchado que cuando ven a una persona en la calle, que es una persona sin hogar, dice es una persona muy humilde. No, eso está mal dicho, incluso en el español. Eso no es humildad. Humildad es una persona, o humilde es una persona que ha trascendido el orgullo de querer aparentar ser más que los demás. Eso es la persona que ha desarrollado la humildad. Y a esta prueba, esta virtud se le atribuye. Por lo que las personas que estén demasiado arraigadas a la personalidad y al querer ser los número uno, los más guapos, los más listos, los mejor vestidos, los más seguidos, ser aplaudidos por los demás, van a pasarlas difícil al momento de enfrentar esto. Pero si una persona ya vive con cierta humildad, no va a ser algo tan difícil el soltar estas cosas. Sexta prueba, el regeneramiento físico. El regeneramiento físico es algo indispensable para el trabajo interior, porque el cuerpo físico es el templo de Dios. Si tenemos un cuerpo enfermo, vaya, si no existe la salud en nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Sin salud no se puede trabajar, sin salud no se puede experimentar la vida de manera normal, sin salud tampoco se puede hacer el trabajo interior. Hay que estar sanos para hacer esto. Y hay que liberarnos de vicios y de malos hábitos que enferman nuestros cuerpos físicos. Porque díganme ustedes, ¿cómo van a poder dedicar tiempo a esto? Con un cáncer, con un efisema pulmonar, cuando sean diabéticos, cuando sean hipertensos, igual y sí, con esos condicionantes. Pero ¿no sería mejor poder transitar este camino del despertar con cuerpos en óptimas condiciones? Esta prueba es especialmente difícil para aquellas personas que están acostumbradas a darle al cuerpo lo que el cuerpo no necesita y lo perjudica. Alcohol, tabaco, fumar marihuana, malos hábitos como dormir hasta el mediodía, o no dormir, o no hacer ejercicio, o hacer ejercicio en exceso. Hay una condición que se llama vigorexia, que es una adicción al gimnasio, etcétera, etcétera. Hay que regenerarnos físicamente como parte del trabajo interior. Hay que trabajar mucho en dejar nuestros vicios, en dejar las cosas que nos generan placer instantáneo, como la comida chatarra, la televisión, las películas de acción. Bueno, ahorita voy a hablar de los temas sexuales, pero también la pornografía, las pláticas banales de chismes, de conflictos, ¿ok? Los dramas. Todo eso forma parte del regeneramiento físico, que está íntimamente relacionado con la psicología. Una persona sana físicamente es una persona también sana emocionalmente, porque el cuerpo y la mente son uno y funcionan como una sola unidad. El cuerpo sin la mente no es nada, y obviamente una mente sin un cuerpo en este mundo físico prácticamente no existe. Y la última prueba de la que les quiero hablar el día de hoy es a lo que se le llama la gran piedra de tropiezo de todo aspirante a la sabiduría. El regeneramiento sexual en este conocimiento es algo que para muchas personas, la mayoría en mi experiencia desde que soy estudiante, es algo particularmente retador y polémico. Porque aquí hablamos que la energía sexual es fundamental para realizar la gran obra, la Magnus Opus. Más adelante vamos a tener una conferencia, me parece que 2, ¿no, Víctor? Donde vamos a hablar largo y tendido al respecto. Pero de antemano les digo que en este conocimiento se tiene que trabajar en la purificación sexual a nivel mental y luego vamos a hablar a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque una persona
que es adicta a la pornografía, que es fornicaria, que se mete con uno, con otro, con otra, que malgasta sus energías sexuales, que no está decidido o no está comprometido con el tema de la retención de la energía sexual para la correcta utilización de la misma, es una persona que está perdiendo el tiempo en este conocimiento. Ya lo habló el maestro Kurt Heller, que fue el creador, me parece, de la enseñanza Rosacruz. Ya lo habló Samael Aun Weor, el creador de este conocimiento, la gnosis moderna. Y la verdad es que lo han hablado todos los maestros verdaderos a lo largo de la historia, en diferentes analogías o más literalmente. La persona que no trabaja con la sexualidad para temas de mística, para temas de trascender el ego, para temas de trascender la vida física, para conocer a Dios y lograr la liberación, es una persona que pierde el tiempo. Esto es algo necesario, es algo fundamental. Por ello, de antemano les invito a dejar los hábitos absurdos como el ver pornografía, la masturbación, el estar mirando a las mujeres en la calle o a los hombres en la calle, porque pues no, el mirar morbosamente no es exclusivo de ningún género, y meterse en reflexión de si eso realmente les ayuda en la vida, de si eso realmente es bueno para ustedes, es bueno para sus relaciones con los hombres y las mujeres. Porque la verdad, una persona que tiene pervertida la mente encuentra graves limitaciones al momento de desempeñarse en la vida cotidiana. Pueden autoobservarse y darse cuenta de cómo cuando uno tiene demasiada lascivia, demasiada morbosidad, no puede estar tranquilo en un ambiente donde existen personas del sexo opuesto o del mismo sexo para aquellas personas que tienen una tendencia homosexual, que también hablaremos de eso más adelante en la conferencia, me parece, de los yoes de la lujuria. Pero es una prueba que vamos a enfrentar. Así que ténganlo en cuenta. ¿Y por qué el camino es adverso? ¿Por qué tenemos que enfrentar pruebas? Lo hacemos porque la virtud se forja en la adversidad. Les voy a hablar sobre 3 mitos griegos donde se refleja perfectamente lo que les acabo de decir, que puse en esta diapositiva. La virtud se forja en la adversidad. Y no hay otra manera, Los griegos eran escritores perfectos de historias donde se reflejaba cómo hay que transitar por un camino difícil para llegar a un fin glorioso. Hay muchas frases, de hecho, en internet y muchas filosofías que expresan esto, incluso en las películas de Hollywood. Todo esto está muy arraigado de que no hay gloria sin dolor o que no hay victoria sin sacrificio. Y eso tiene cierta verdad. En los mitos griegos, por ejemplo, nos hablan de héroes, nos hablan de viajeros que enfrentan grandes adversidades, grandes pruebas para ganarse el derecho a muchas cosas. Por ejemplo, en el mito de Hércules, para los que no lo conozcan, aunque Hércules era un semidios, medio hijo de Zeus, medio hijo de una humana, Hércules tuvo que pasar por 12 trabajos prácticamente imposibles para un hombre normal, para poder lograr ascender al Olimpo y estar al lado de los dioses. Hércules tuvo que hacer estos 12 trabajos para tener ese derecho, para alcanzar la redención de sus pecados, porque pues Hércules tuvo una época de bastante descontrol. Pueden investigar la historia en internet. Y a través de este camino tan difícil, donde tuvo que enfrentar monstruos, donde tuvo que salvar doncellas, donde tuvo que cazar animales mitológicos, todo tipo de cosas tuvo que hacer, y al final se bañó en fuego literalmente, según el mito. Solo a través de esa experiencia Hércules pudo alcanzar el Olimpo. Ahí está la analogía de que para alcanzar nosotros a Dios, a los dioses, a los ángeles, a los arcángeles, a los maestros ascendidos que ya hicieron este trabajo, hay que recorrer el difícil camino, así como Hércules lo hizo. Este es mi mito favorito de la mitología griega: Teseo y el Minotauro.
Lo padre de este mito es que Teseo, a diferencia de Hércules, no tenía superfuerza, no era hijo de un dios. Era un príncipe griego que se ofrece a sí mismo como sacrificio para ser arrojado a un laberinto donde había un minotauro, una bestia mitológica que comía hombres y mujeres, para ser él quien derrotara al minotauro y liberara a su pueblo Grecia de la tiranía de Creta que tenía este minotauro, al que le arrojaban 7 vírgenes, 7 mujeres y 7 hombres cada cierto tiempo, como parte de un tributo por una trifulca que hubo en los Juegos Olímpicos según la mitología. Pues este Teseo, muy valiente y muy honorable, no podía permitir que su pueblo siguiera sufriendo las tiranías de este minotauro. Y con ayuda de los dioses, porque los dioses favorecían a los héroes que eran valientes, que se ofrecían como sacrificio, que decidían transitar el difícil camino, se mete al laberinto del minotauro y logra matar a esta bestia para liberar a los griegos de estos sacrificios que ya les conté que se hacían. Lo logra con la ayuda de Atena, que le da una espada mágica, porque entra pues obviamente desarmado al laberinto, y con la ayuda de una princesa que se llama Ariadna en el mito, que le da la clave para entrar al laberinto y no perderse en él. No sé si han escuchado ustedes del hilo de Ariadna, pues es un hilo que esta Ariadna le dio a Teseo para no perderse en el laberinto y así poder salir después de que mató al minotauro. Ariadna y Atenea en este mito representan a la Madre Divina, que todo el tiempo está en la disposición de ayudarnos a vencer a nuestros egos. El laberinto representa la mente y el ego está representado por el minotauro que está dentro de la mente. Fíjense nada más qué analogía más perfecta. Y por último les hablo de la famosa Odisea de Ulises. Este es un mito o una epopeya muy conocida, porque de hecho hay una expresión que dice fue una odisea, pues viene de esta epopeya, en donde Ulises es también llamado Odiseo, y la historia va de que después de la guerra de Troya, este héroe Odiseo recorre toda una travesía imposible y épica para poder regresar a su isla natal, la isla de Ítaca, con su hijo y con su esposa. Y en esta historia, Ulises u Odiseo tiene que atravesar por todo tipo de retos peligrosos, adversos, estoicos, para poder regresar a casa, que es una analogía perfecta de cómo nosotros, los aspirantes al despertar de la conciencia, tenemos que atravesar una odisea para regresar a casa, que es regresar a Dios, de donde salimos. De donde salimos para venir a este camino, para desarrollarnos como estos héroes mitológicos y entonces ganarnos el derecho de regresar al Olimpo como Hércules, regresar a casa, pero no como salimos, que salimos inocentes, ingenuos, débiles, sino regresar realizados, fuertes, completamente sabios y conscientes de lo que significa estar vivo. Así como los músculos físicos se desarrollan a través del entrenamiento demandante y disciplinado, así se desarrollan también los músculos de la conciencia. ¿Cómo te haces una persona musculosa, una persona resistente, una persona hábil para el combate en las artes marciales, en el boxeo, en el ciclismo, en la natación, en el deporte que me digas? Practicando, entrenando, sacrificándote, afrontando el dolor que es el precio de llegar ahí donde debes llegar. Y es igual con el trabajo interior, porque así como es afuera, es adentro. Solo que no vamos a desarrollar la conciencia levantando una pesa. Vamos a desarrollar la conciencia practicando los ejercicios que aquí te entregamos, que están diseñados específicamente para desarrollar los músculos de conciencia. Como cuando vas al gym y quieres hacer pierna, no te pones a alzar pesas con los brazos, empiezas a alzar pesas con las piernas, ¿no es así? Pues así es con la conciencia. Vas a hacer ejercicios que van a desarrollar tu conciencia en diferentes facetas.
La persona que practica la meditación y enfoca esa meditación a desarrollar la virtud de la paciencia, se vuelve una persona paciente. Si se disciplina, lo logra. Y cuando llegue la prueba en la cual esa persona tiene que sacar esa virtud, tiene que sacar la casta, como dicen por ahí, les aseguro que esa persona va a tener músculos con los cuales resolver. Para una persona que se entrena en la virtud del silencio mental, cuando se enfrenta a una situación que lo invite a ponerse a parlotear mentalmente, como ya lo explicaron en el tema de la charla interior de la canción psicológica, esa persona va a tener los músculos para mantener la mente quieta. Le va a decir, quieta ya. Y la mente lo va a obedecer. ¿Por qué? Porque esa persona tiene ese desarrollo interior. Para la persona que esté ante una situación en la cual la vida le invita a ser generosa, si ha desarrollado la virtud de la generosidad a través de la práctica del sacrificio por la humanidad, esa persona no va a tener ningún problema con sacar de su bolsillo y decirle a su hermano, toma, ayúdate. Porque va a tener ese nivel del ser derivado del entrenamiento diario, derivado de la práctica diaria de lo que aquí proponemos, que es eliminar el defecto psicológico a través de la comprensión, de la oración y de la entrega, para poder despertar la virtud que hay encapsulada en cada defecto psicológico. Así como en el mito de Teseo y el Minotauro, hay que entrar a la mente y matar al monstruo para liberar a nuestro pueblo interior de la tiranía de los monstruos que habitan dentro de nosotros, que no nos dejan en paz. Y peor tantito, que hacen sufrir a los demás también. Menos mal sería que fuéramos tiranos nada más con nosotros mismos, pero somos tiranos con los demás. Somos tiranos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros empleados. Somos iracundos con la gente que no se puede defender. Somos egoístas con la gente que más nos necesita. Y esto no está bien, no es algo justo cuando uno lo reflexiona, porque no estoy hablando de cosas morales, estoy hablando de cosas espirituales. Reflexiónenlo y se darán cuenta de lo que les digo. Entonces, para terminar la conferencia, el Maestro Jesús dejó una enseñanza para aquellos que estén dispuestos a matar a los monstruos que están en su interior, que se van a ir encontrando a través de la fascinante aventura, la odisea, que es el camino del despertar de la conciencia. El Maestro Jesús dijo, entra por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que la atraviesan. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Para los que no lo hayan tenido claro, la puerta estrecha se refiere a la enseñanza que es muchas veces única, entre muchas enseñanzas que les van a invitar a cosas que no los van a llevar a desarrollarse, e incluso cosas que pueden llevar a degenerarlos. Y la destrucción es el propio degeneramiento, pero entra por la puerta estrecha del camino angosto que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. E incluso, aunque la encuentran, pocos son los que se atreven a caminar a través de esta vía, por todo lo que ya les expliqué, porque es muy difícil a los ojos de nuestros egos. Mientras más ego tenemos, más difícil es el camino, más difícil va a ser emprender la aventura, más difícil va a ser mantener la disciplina. Por eso es fundamental el trabajo de la eliminación de los defectos psicológicos, porque estos miedos, estos complejos, estas inseguridades, estos apegos nunca te van a dejar emprender el camino a tu propia liberación, que al final solo puedes elegirlo tú mismo. Nadie más puede hacerlo por ti. Esto está en Mateo 7, versículos del 3 al 14, para los que gusten revisar la bibliografía. Y eso es todo por el día de hoy.
¿Qué dudas quedan? ¿Alguna duda? ¿A alguien le gustan las caricaturas? Dragon Ball Z, One Piece, Naruto. Es exactamente lo mismo, pero con ninjas, piratas, guerreros, es lo mismo. O sea, todos estos héroes de las caricaturas que les gustan tienen que atravesar por grandes pruebas, por grandes dificultades, para llegar a ser dioses como Goku ya en la última saga, a ser Hokages como Naruto, a ser el rey de los piratas como Luffy. Las caricaturas tienen su sabiduría. A los que les gustan las películas, lo mismo. Hay muchos héroes de películas que tienen que pasar por un montón de pruebas para llegar a la liberación, a las victorias, al heroísmo. ¿Algo, Karim? Nada. Bueno, hermanos, pues como siempre les recuerdo que vamos a dejar un PDF en los comentarios para que le puedan dar seguimiento a la lección. Vamos a continuar con el conocimiento de sí mismo el próximo jueves, este jueves, pasado mañana, con el maestro Víctor. No se pierdan la conferencia. Y como siempre les invito a compartir y a, dispersar la enseñanza para que todos puedan beneficiarse de ella, para que todos puedan llegar a esto, a la puerta estrecha, y tengan la opción, si ellos quieren, de caminar por este camino. ¿No? ¿No es pregunta? No. Ok, falsa alarma. Excelente, entonces compartan la enseñanza si les nace, practiquen mucho, esfuércense mucho, y les deseo mucha paz y les envío mucha fuerza desde aquí, desde mi trinchera, donde yo también me voy a esforzar mucho por todos ustedes y por mi propia liberación, porque ese es el camino. Así que mucho fuego y mucho relámpago, guerreros y guerreras del ser.